La dieta de la longevidad. Autor Walter Longo. Comer bien para vivir sano hasta los 110 años. Uno de los más importantes descubrimientos científicos para prevenir y curar las enfermedades del siglo XXI. Editorial Grijalbo. Aviso al lector. Se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información recogida en este volumen, incluso la de carácter divulgativo, estuviera revisada y actualizada en el momento de la publicación. No puede responsabilizarse al autor ni al editor de posibles errores u omisiones, ni del uso inadecuado y la comprensión equivocada de la información proporcionada en este volumen, así como tampoco de las consecuencias nocivas para la salud, la economía u otras sufridas por quienes, individuos o grupos, hayan actuado interpretando a su manera el contenido de este libro. Ninguna recomendación u opinión de esta obra pretende sustituir el criterio médico. Si el lector está preocupado por su salud, debe acudir a una consulta médica profesional. Todas las opciones y decisiones terapéuticas debe tomarlas con la ayuda de su médico, que dispone de los conocimientos y las competencias adecuadas para ello, incluidos los datos fundamentales de su paciente. Este libro tiene un cometido divulgativo y en ningún caso debe usarse como referencia para cambiar por propia iniciativa un tratamiento prescrito por un médico. La información sobre las medicinas o los componentes afines sobre su uso y su seguridad evoluciona sin cesar, está sujeta a interpretación y debe evaluarse con arreglo a la peculiaridad de cada paciente y de cada situación clínica. Dedicatoria a mis padres, Angelina y Carmelo, y a mis hermanos Claudio y Patricia, a quien va en busca de problemas por resolver, de conocimiento y de esperanza. Prólogo. Nací y me crié en Liguria y Calabria, dos regiones cuyas cocinas son de las más ricas y más sanas del mundo. A los 16 años me marché a Estados Unidos en busca de fama y fortuna como guitarrista de rock, pero en cambio acabé estudiando una de las disciplinas más fascinantes, la del envejecimiento y la longevidad, justo en un momento en que, saliendo de la relativa oscuridad que le envolvía, conquistaba un lugar cada vez más importante en la ciencia y la medicina. Este viaje me ha hecho recorrer el mundo en busca de los secretos de la longevidad. De Los Ángeles a los Andes, al sur de Ecuador, pasando por Okinawa en Japón, Rusia, Holanda y el sur de Alemania, para acabar recalando sorprendentemente en mi casa, en el pueblecito donde nacieron mis padres, que tiene uno de los porcentajes más altos de centenarios del mundo. Ahora estoy estudiando la dieta de los centenarios italianos, en colaboración con la Universidad de Calabria, los aspectos moleculares de la nutrición y el cáncer en el Instituto Virch di Oncologia Molecolare de Milán, IFOM, y los efectos clínicos de la nutrición sobre las enfermedades del envejecimiento en la Universidad de Génova. Al mismo tiempo, sigo dirigiendo el California Health and Longevity Institute de la Universidad del Sur de California de Los Ángeles, donde se realiza investigación tanto básica como aplicada sobre nutrición, genética y envejecimiento. He estudiado las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y la longevidad desde que cursaba segundo de carrera, pero a diferencia de muchos de mis colegas, nunca me interesó especializarme en un aspecto molecular concreto. Siempre he preferido encauzar mis investigaciones en el campo de la genética y la biología molecular para entender cómo podemos mantenernos jóvenes y sanos el mayor tiempo posible. Por eso he investigado la conexión entre los nutrientes y los genes que controlan la protección celular, pero también los que regulan las células madre y la regeneración, es decir, el rejuvenecimiento de los sistemas y órganos. Lo hice pasando de la bioquímica y la microbiología a la inmunología, la neurobiología, la endocrinología y la oncología. La dieta de la longevidad es el libro que recoge los resultados de esta larga y extensa búsqueda. Cuando se trata de salud y en particular de alimentación, es fácil toparse con modas pasajeras o teorías sin ninguna base, que pronto se ven superadas o sustituidas por otros descubrimientos o nuevas modas o teorías.
La dieta de la longevidad, en cambio, se basa en los que he llamado los 5 pilares de la longevidad, correspondientes a 5 disciplinas distintas que proporcionan un sólido fundamento científico a mi propuesta, un programa de alimentación y ejercicio físico para alcanzar el objetivo de una vida larga y sana. Tras repasar los fundamentos evolucionistas, genéticos y moleculares de este programa, la dieta de la longevidad explica por qué, al adoptar una alimentación diaria determinada, combinada con dietas periódicas que imitan el ayuno, descubiertas y ensayadas en mi laboratorio, las células de nuestro cuerpo pueden reprogramarse, protegerse y regenerarse. Los efectos van más allá de perder grasa abdominal y mantener la masa muscular y ósea, pues también activan las células madre y la regeneración de varios sistemas, lo cual reduce los factores de riesgo de enfermedades como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y neurodegenerativas. Tras explicar el por qué, paso al cómo. Además de seleccionar dietas de probada eficacia, me he servido de nuestra experiencia clínica para que las estrategias sean seguras y aplicables con el menor esfuerzo. Antes de leer este libro, todo lo dicho hasta ahora podrá resultar difícil de creer, cuando no mágico, entre comillas. En realidad, lo mágico no son la dieta de la longevidad ni la dieta que imita el ayuno, sino el cuerpo humano, con su extraordinaria capacidad de repararse y regenerarse a sí mismo. Basta con saber cómo activar sus mecanismos, que en la gran mayoría de los casos permanecen apagados. La principal ambición de este libro es dirigirse al mayor número posible de personas, es decir, a todos los que quieren mantenerse sanos y llegar a 110 años, y a cuantos quieran alcanzar y mantener un peso ideal para optimizar su salud y su longevidad, más que por razones estéticas. Me gustaría que también fuese útil para aquellos que tienen un interés profesional por este tema, médicos, dietistas, nutricionistas, educadores y profesionales de la alimentación en general. La Fundación Create Cures. En una época en que cada vez es más difícil recabar fondos para la investigación y en que muy pocos se destinan a las nuevas ideas y alternativas, quiero decir que todos los ingresos que se obtengan por la venta de este libro irán a parar a Create Cures, una fundación sin ánimo de lucro que creé después de comprobar las graves condiciones en que se encuentra la mayoría de las personas que sufren enfermedades en estado avanzado. Todos los días recibo correos electrónicos de enfermos de cáncer o de pacientes diagnosticados de enfermedades autoinmunes, metabólicas o neurodegenerativas, que me preguntan qué pueden hacer, además de seguir el tratamiento prescrito. A menudo no hay nadie más para ayudarles, de modo que buscan en Internet sugerencias basadas en contadísimos, cuando no inexistentes, ensayos clínicos o de laboratorio. Siempre me ha extrañado que la mayoría de las investigaciones que se hacen tengan como objetivo resolver problemas en un plazo de 20 o 30 años. Soy, por supuesto, un gran defensor de la investigación básica y siempre insisto en que ninguno de nuestros descubrimientos habría sido posible sin ella. Pero después de recibir peticiones de pacientes con enfermedades en estado avanzado, decidí dedicarles por lo menos la mitad de mi tiempo. Todos los que se dirigieron a mí sabían que existía la posibilidad de que la terapia alternativa no funcionase, pero no se resignaban al hecho de que nadie les ofreciera otras posibilidades, de que no se les propusiera ningún método complementario, que tuviera credibilidad, solo tratamientos convencionales. Lamentablemente, los protocolos, el miedo a las demandas judiciales, la falta de tiempo y la complejidad de los problemas hacen muy difícil que los médicos se aparten de los tratamientos convencionales. Después de pasar mucho tiempo con médicos, primero investigando el cáncer y luego muchas otras enfermedades, me he dado cuenta de que necesitan que nosotros, los investigadores básicos, les propongamos estrategias complementarias que podrían ayudar a sus pacientes, pero también quieren ver los resultados de los ensayos con animales y las pruebas clínicas para convencerse de que una terapia alternativa o complementaria es mejor que los tratamientos convencionales. El objetivo de la Fundación Create Cures es ayudar a quienes han agotado todas estas opciones,
pondrá a disposición del público información fiable y sufragará las investigaciones de mi equipo y de otros que abran nuevos caminos y puedan conducir rápidamente a nuevas terapias poco onerosas y eficaces o a mejorar las existentes. No se trata de restar importancia al papel de los médicos, sino por el contrario, de potencializarlo, brindándoles datos fiables que sean el resultado de experimentos con animales y ensayos clínicos, aunque al no hallarse en un estado lo bastante avanzado, aún no hayan sido declarados terapias de eficiencia aprobada por el Ministerio de Salud. Lo que espero, por tanto, es que el lector de este libro no compre un ejemplar, sino 10, y que los regale, para ayudar a quienes lo lean y animarlos a que a su vez lo difundan. De este modo, otros investigadores y yo mismo podremos avanzar en nuestros estudios alternativos y complementarios sobre el envejecimiento, el cáncer y el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn y la colitis, la diabetes de tipo 1 y 2, etc. He mencionado esas enfermedades porque hemos emprendido sendas investigaciones al respecto. Y hemos empezado, nos disponemos a hacerlo o hemos acabado los primeros ensayos clínicos que han cosechado ya éxitos importantes. Nuestros esfuerzos se dirigen a transformar en un plazo lo más breve posible la investigación fundamental en terapias acreditadas mediante la evaluación más amplia y creativa que pueda llevarse a cabo hoy en día. Nuestro enfoque se concreta en la colaboración con algunos de los hospitales y centros de investigación más prestigiosos: Harvard, la Clínica Mayo, el Hospital Universitario Charité de Berlín, la Universidad de Leiden, etc., y en las experimentaciones realizadas en el Keck Hospital de la Universidad del Sur de California, una de las clínicas universitarias más grandes y prestigiosas de Estados Unidos. Esto nos ha llevado a entender cómo algunos descubrimientos fundamentales pueden ayudar a las personas a prevenir y curar ciertas enfermedades. La decisión de adoptar las dietas que imitan el ayuno para la prevención y la terapia de estas enfermedades compete a los ministerios de Sanidad, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Food and Drug Administration. Estamos en conversaciones con la FDA de cara a la aprobación por parte de este organismo de la dieta que imita el ayuno en la prevención y como terapia de la diabetes y otras enfermedades. Dado que casi todos los pacientes que me escribían a propósito de la combinación de ayuno y terapia oncológica me preguntaban ¿qué puedo comer durante el ayuno?, he fundado una empresa llamada L-Nutra, www.l-nutra.com, que en parte con el patrocinio del National Cancer Institute estadounidense ha desarrollado dietas que imitan el ayuno clínicamente probadas, destinadas en primer lugar a los pacientes oncológicos, con el nombre de ChemoLive, marca registrada, y luego a cualquiera con el nombre de Prolon, marca registrada. Actualmente ChemoLive está experimentándose en el Norris Cancer Center de la USA, la Clínica Mayo, el Leiden University Medical Center y el Hospital San Martino de la Universidad de Génova. Otros 10 hospitales de Europa y Estados Unidos se han comprometido a realizar ensayos clínicos del ChemoLive, en cuanto dispongan de fondos para ello. Prolon, en cambio, está disponible en línea como formulación de la dieta que imita el ayuno para todo el mundo. Fundé L-Nutra con el objetivo de que el ayuno fuera seguro y practicable para cualquier persona en todo el mundo, y he hecho pública mi intención de donar el 100% de mis acciones de la sociedad a la Fundación Create Cures. De L-Nutra no recibo ningún sueldo ni asesoramiento, solo un pequeño reembolso anual de los gastos. Aunque no soy yo quien toma las decisiones al respecto, hago lo posible por asegurar que los productos L-Nutra sean accesibles al mayor número de personas y que algún día lo sean para todos, es decir, que sean gratuitos. Puede seguir el lector mis investigaciones y publicaciones en Facebook, Prof. Walter Longo, en inglés, o Facebook Walter Longo, la dieta de la longevita, en italiano. 1. La fuente de Caruso. Regreso a Molochio. Yendo hacia el norte desde el extremo sur de Calabria, la punta de la Bota, a 1 hora en coche se llega a Gioia Tauro,
y a una de las comarcas más pobres pero más hermosas y preservadas de Europa. De allí se sube hacia la montaña y al cabo de otros 30 kilómetros se llega al pueblo de Moloquio, nombre que probablemente deriva de la palabra maloquio, que significa mal de ojo. Allí, en la plaza principal, hay una fuente cuya agua helada llega directamente a través del subsuelo de las montañas del Aspromonte. En 1972, cuando tenía 5 años, pasé 6 meses en Moloquio con mi madre, Angelina, que había vuelto al pueblo para cuidar a su padre gravemente enfermo. Recuerdo el momento en que mientras todos lo llamaban para saber si estaba vivo, entré a su habitación y le dije, ¿no ven que está muerto? Se lo había llevado una infección no especialmente grave y por tanto curable, pero que por desgracia no había recibido el tratamiento adecuado durante largo tiempo. Yo quería mucho a mi abuelo y estaba sumamente triste, pero decidí que debía hacerme cargo de la situación y no llorar, para poder decirles a todos que el abuelo Alfonso había muerto. Solo 15 años después me di cuenta de cuán profunda era la huella que había dejado aquella vivencia, pues despertó en mí una gran pasión por lograr que todos, conocidos y extraños, disfrutaran de una vida lo más larga y saludable posible. A unos 100 metros de la casa de mi abuelo vivía Salvatore Caruso, que tenía más o menos su edad y que me había visto crecer. 40 años después, Salvatore y yo aparecíamos juntos en el número de la prestigiosa revista estadounidense Cell Metabolism, que publicaba los resultados de una de mis investigaciones, una alimentación con bajo contenido de proteínas, similar a la que siguen los centenarios de Moloquio, se asocia a una incidencia menor de tumores y en general a una vida más larga. En la portada aparecía Salvatore con unos olivos calabreses de la variedad Otto Brático al fondo. Es probable que hasta el presidente Obama supiera de Salvatore y de su alimentación low protein, cuando esa fotografía fue reproducida por el Washington Post y los medios de todo el mundo. 42 años después de la muerte de mi abuelo, Salvatore era el hombre más viejo de Italia y uno de los 4 centenarios que convirtieron al pueblo natal de mis padres y abuelos en uno de los lugares del mundo con el porcentaje más alto de centenarios, 4 por cada 2.000 habitantes, el triple que el de Okinawa, considerado el más alto del mundo para una zona muy extensa. Salvatore Caruso, que murió en 2015 a los 110 años, había empezado a beber el agua de la fuente del pueblo poco después de nacer, en 1905. Dada la excepcional longevidad del hombre más viejo de Italia, siempre pensé que aquella fuente era lo más parecido a la fuente de la juventud que existía. Siempre me ha angustiado pensar que probablemente por carecer de la información correcta y de los cuidados adecuados, mi abuelo se vio privado de varias décadas de vida, durante las cuales mi madre y el resto de la familia habrían podido disfrutar de su compañía. En un documental realizado por la televisión franco-alemana Arte, dedicado a mis investigaciones en Ecuador y Calabria, Sylvie Gilman y Thierry de Lastrade me compararon con el alquimista de Paulo Coelho, describiéndome como un muchacho que, partiendo de un pueblecito europeo, había recorrido el mundo en busca de la fuente de la juventud, para acabar encontrándola en el pueblecito de sus padres, donde veraneaba de niño y adolescente. De la tradición a la ciencia. Por un motivo u otro, creo que mi vida siempre ha sido muy interesante, si se mira desde el punto de vista de la relación entre nutrición y salud. Parte del estilo alimentario, muy saludable de Moloquio, pasa luego al de Liguria, donde me crié, bastante saludable también, para, tras la experiencia negativa de Chicago y Dallas, volver finalmente a los alimentos saludables de la meca de la nutrición para la longevidad, Los Ángeles. Este viaje, con sus aspectos alimentarios que abarcan toda la gama, de lo pésimo a lo óptimo, fueron determinantes a la hora de formular mis hipótesis sobre la relación entre comida, enfermedades y longevidad, y de llegar a la temprana conclusión de que si queremos disfrutar de una vida larga y saludable, debemos aprender en la misma medida de las poblaciones longevas y de la ciencia, con sus investigaciones en el terreno epidemiológico y clínico.
En los veranos que pasé en Moloquio durante la década de los años 70, casi todas las mañanas mi hermano Claudio, mi hermana Patricia y yo nos turnábamos para ir a la panadería, donde comprábamos un pan todavía caliente recién horneado. Era el pan más rico que he comido nunca, de trigo integral, muy oscuro. Con los años se fue volviendo más blanco y por desgracia hoy ese pan de mi niñez no es distinto del que se encuentra en cualquier parte. Cada 2 días al menos para comer y cenar tomábamos pasta e vallanella, una porción relativamente pequeña de pasta, acompañada de gran cantidad de verdura, sobre todo judías verdes. Otro plato que comíamos a menudo era el pescado seco con verduras. Luego estaban las aceitunas negras, el aceite de oliva y gran cantidad de tomates, pepinos y pimientos verdes. Solo el domingo el plato fuerte eran macarrones caseros con salsa de tomate y sí, albóndigas de carne, pero 2 por persona como máximo. Por lo general bebíamos agua, de manantial, de las montañas circundantes, el vino local, el té, café y leche de almendras. La leche del desayuno solía ser de cabra y fuera de las comidas rara vez nos podíamos permitir otra cosa que no fueran cacahuates, almendras, avellanas, uvas pasas o frescas y nueces. Se cenaba generalmente a las 8 de la tarde y ya no se volvía a comer nada hasta la mañana siguiente. Los dulces que se preparaban para las fiestas religiosas se hacían con frutos secos y de cáscara, y en vez de helado preferíamos el granizado que hacían en Taurianova, a 9 kilómetros de distancia. Este granizado de fresa, a base de la fruta fresca, era y sigue siendo para mi gusto el postre más delicioso del mundo, a pesar de la enorme cantidad de azúcar que contiene. Desgraciadamente, hoy no es solo el pan, sino también el resto de la alimentación de los vecinos de Moloquio, que ha cambiado radicalmente. En vez de judías verdes se come mucha más pasta y carne. Las aceitunas y los frutos secos han dado paso a los dulces, y el agua y la leche de almendra a las bebidas ricas en fructosa. Todavía se cocinan la mayoría de los platos antiguos, pero la gente ha adoptado un estilo alimentario más propio del norte de Europa, con mayor consumo de queso, de carne y de azúcares sencillos. Cuando éramos niños siempre nos desplazábamos a pie por el pueblo. El coche solo se usaba para ir a otros pueblos o a la ciudad. Hoy casi se ha perdido la costumbre de caminar, y si recorres a pie el trayecto desde el monasterio hasta el centro de Moloquio, apenas unos 800 metros, es probable que algún automovilista pare para preguntarte si quieres que te lleve. En materia de alimento y actividad física, en Estados Unidos ha ocurrido prácticamente lo mismo, solo que mucho antes que en Italia. Cuando me fui a vivir allí, en 1984, esto ya era lo habitual. De la cocina Ligur a la Chicago Pizza. Cuando tenía 12 años me encerraba en mi habitación, subía al máximo el volumen del amplificador y tocaba los álbumes de los Dire Straits, Jimi Hendrix y Pink Floyd, soñando con ir a Estados Unidos y convertirme en una estrella del rock. Un sueño que para alivio de mis vecinos se hizo realidad cuando en 1984 viajé de Génova a Chicago y entré en contacto con músicos del blues de fama mundial y con uno de los estilos alimentarios menos saludables del mundo. Lo que se comía en Génova todavía era muy sano, aunque no estuviera a la altura de la comida de Moloquio. A diferencia de otras regiones italianas famosas por la carne, como Toscana, o por la riqueza y lo cremoso de los condimentos, como Lacchio y Emilia-Romagna, la cultura gastronómica ligur, lo mismo que la calabresa, se basa en los carbohidratos y la verdura. Sus platos tradicionales son el minestrone, una sopa de pasta, verduras y legumbres, y la strofi, un tipo de pasta al pesto, y la farinata, hecha con garbanzos y aceite de oliva. Cuenta la leyenda que la farinata se inventó durante una tempestad, cuando a bordo de un navío de la poderosa República Marinera Genovesa, que transportaba un cargamento de prisioneros pisanos. Por entonces Génova y Pisa rivalizaban por el dominio del Mediterráneo y se asediaban y conquistaban mutuamente. La harina de garbanzo se salió de los sacos y se mezcló con agua de mar. Para recuperarla, los genoveses la pusieron a secar al sol. A la pasta que se formó la llamaron oro de Pisa, para burlarse de los paisanos vencidos.
En cuanto a los postres ligures, algunos de los más comunes son los bizcochos de Lagacchio, cuya primera descripción se remonta a 1593, preparados con harina Manitoba y un poco de azúcar. Por lo general son grandes, pero también muy ligeros, pues no llegan a 70 calorías por bizcocho, y son de los dulces menos azucarados que existen. Además, en Génova suelen consumirse varios tipos de pescado, como boquerones, bacalao y mejillones. Todo eso, junto con los garbanzos y el aceite de oliva, ocupa un lugar importante en la dieta de la longevidad, el tema de que trata este libro. En cambio, cuando llegué a la Little Italy de la pequeña ciudad de Melrose Park, en las afueras de Chicago, entré por primera vez en contacto con lo que llamo la dieta de infarto. Tenía 16 años. De mi equipaje asomaba la funda de la guitarra eléctrica y tampoco faltaba un amplificador portátil. Mi inglés era tan pobre que en el pasaporte me estamparon el sello de No English. El ambiente musical de Chicago era maravilloso, pero hacía mucho frío. Después de asistir durante varios meses a las clases de guitarra de un famoso músico bebop, Stuart Pearce, ya estaba listo para entrenarme en los locales de música de la ciudad. Los fines de semana me escapaba de la casa de mi tía, donde me hospedaba, y me montaba en el L, el metro elevado, para ir al centro de la ciudad y sobre todo a Rush Street, donde pedía a los músicos que me dejaran enchufarme al equipo y tocar con ellos. Por lo general me lo permitían, y entonces tocaba toda la noche y no volvía a casa hasta la mañana siguiente para enfrentarme con mi tía, que estaba hecha una furia. En aquella época y siguiendo mis sueños, me sentía músico. No sabía nada de alimentación ni tampoco de envejecimiento, pero empecé a pensar que algo fallaba en el modo como se alimentaban en la Windy City, porque muchos de mis parientes, 100% calabreses, morían a causa de patologías cardiovasculares que en el sur de Italia no eran nada frecuentes, y menos aún en mi extensa familia. Esto es lo que comían: bacon, salchichas y huevos para desayunar. En las comidas principales, pasta y pan a mansalva, además de carnes de todo tipo casi a diario, y a menudo 2 veces al día. Poquísimo pescado. A ello sumaban abundantes raciones de queso y leche, amén de postres rebosantes de azúcares simples y grasas saturadas. Tanto en las casas como en los colegios muchos de estos alimentos estaban fritos. Las bebidas solían llevar gas y mucha fructosa, y se bebía asimismo zumos de fruta ricos en fructosa. En la Chicago Pizza había más queso que masa. No era de extrañar, pues, que la mayoría de la población de más de 30 años, pero también de menos, fuera obesa o tuviera sobrepeso. Yo mismo, después de vivir 3 años en Chicago comiendo lo mismo que todos, gané unos cuantos kilos y llegué a medir 1,88 metros. 20 centímetros más que mi padre y 10 más que mi hermano. Uno de los motivos era que aquel tipo de alimentación es rico en proteínas, pero también en hormonas esteroides. La dieta del ejército estadounidense. Después de 3 años de alimentación estilo Chicago, nunca habría imaginado que podría comer aún más, mucho más, y ganar más kilos, muchos más kilos. No era ciudadano estadounidense, y por tanto no podía aspirar a ningún subsidio económico, de modo que tuve que idear algo a fin de poder seguir estudiando. Alistarme en el ejército fue la única solución que se me ocurrió para pagarme la matrícula universitaria. Cuando con 19 años llegué al Centro de Instrucción de Reclutas de Fort Knox, en Kentucky, pensaba que a fin de cuentas no estaría tan mal. Todas esas películas y lo que se contaba acerca de la instrucción en el ejército estadounidense sin duda eran exageraciones. Seguramente tendría que someterme a un adiestramiento muy duro, pero razonable. Sin embargo, no fue así. Me destinaron a un batallón de carros que se adiestraba con los Marines, para quienes la instrucción especialmente dura era un motivo de orgullo. Dormíamos 3 o 4 horas por la noche. No parábamos de hacer flexiones y otros ejercicios y comíamos como bestias. Esto, unido a cierto número de experiencias al límite de la resistencia humana, convirtió mis 2 veranos pasados en Fort Knox haciendo cosas que nunca habría imaginado en uno de los periodos más difíciles de mi vida, pero también de los más provechosos. A un pacifista como yo, apasionado por la música y por la ciencia,
La formación militar le enseñó a hacer las cosas sin pérdida de tiempo, siempre en el máximo nivel y reduciendo al mínimo o eliminando por completo los errores. Tenías que superarte sin cesar. Si eras capaz de hacer 50 flexiones con los brazos, te decían que no debías tener problema para llegar a las 100. Si corrías 3.2 kilómetros en 12 minutos, te gritaban que podías recorrer la misma distancia en 10. Y al final logré correr mis 3.2 kilómetros en 10 minutos. Nada mal, ¿eh? Pero pasemos a la comida del ejército. Como es natural, la base era la carne y los carbohidratos. La cola y las bebidas gasificadas, en cambio, no estaban permitidas, a menos que se alcanzasen 200 puntos combinando carrera, flexiones y abdominales, una serie de 70 flexiones y otra de 60 abdominales en menos de 2 minutos cada una, más 3.2 kilómetros en menos de 10 minutos y 30 segundos. Algunas veces lo logré. Probablemente fue entonces cuando entendí el concepto de dependencia de la comida, porque para nosotros llegar a beber esa mezcla de ácido fosfórico, caramelo y azúcar era lo máximo. Y a los pocos que alcanzaban el objetivo de los 200 puntos, todos los envidiábamos. La dieta del ejército, entre comillas, unida al ejercicio físico agotador, me hicieron ganar peso y masa muscular, o al menos eso era lo que yo creía. Nuestros estudios más recientes indican que la fuerza muscular no guarda relación necesariamente con el volumen de los músculos, y que seguir con periodicidad regímenes alimentarios con bajo contenido de proteínas y azúcares, alternándolos con periodos de aporte proteínico normal, pueden dar mejores resultados en la regeneración de las células musculares, propiciando al mismo tiempo una mejoría en la salud. La prueba es que casi 30 años después hago casi el mismo número de flexiones y abdominales que cuando estaba en el centro de instrucción, en plena forma y con 19 años. Este dato se ha visto confirmado por los resultados obtenidos con ratones, que poseen un organismo óptimo porque se parece mucho al del hombre, lo que nos ha ayudado a identificar la dieta de la longevidad. La adopción periódica de una alimentación con poco contenido de proteínas aumenta la coordinación motora y es posible que también la fuerza muscular. En aquellos años de mi juventud, el mejor resultado que alcancé fue de 50 a 55 flexiones y de 55 a 60 abdominales. Nos controlaban todas las semanas, de modo que sabía con exactitud cuál era mi rendimiento máximo. En la década siguiente, con una dieta rica en carne, grasas y proteínas, mi capacidad para hacer dicha serie se redujo seriamente, mientras que después de pasarme a la dieta de la longevidad, he vuelto a hacer el mismo número de flexiones y abdominales que en los años de instrucción. Aunque este es el tipo de anécdotas que no deberían tomarse demasiado en serio, las cuento porque fue el punto de partida para algunas de las hipótesis que sometí a comprobación en mi laboratorio y en el centro clínico a fin de tratar de explicar por qué ciertos regímenes alimentarios mejoran la salud sin consecuencias negativas para la masa y la potencia muscular. Estaba a punto de empezar la época que hemos contribuido a crear, la de las nutritecnologías, que no tratan el alimento como un amasijo de nutrientes, sino como un conjunto complejo de miles de moléculas, algunas de ellas capaces de desarrollar una acción comparable a las de las medicinas. Creatividad, ciencia y Tex-Mex, una cocina muy poco saludable. Mi objetivo, una vez terminada la instrucción militar, era Denton, en Texas, al norte de Dallas, y concretamente la Universidad del Norte de Texas, la UNT, sede de uno de los más prestigiosos departamentos de jazz del mundo. ¿Quién sabe por qué aquella pequeña ciudad perdida en medio de la nada había atraído a algunos de los más grandes músicos de jazz de Estados Unidos, como el pianista Dan Harley o el guitarrista Jack Peterson, que iban a ser mis profesores? El plan de estudios era agotador. Había que estudiar y ensayar 16 horas diarias, 7 días a la semana, al menos durante el primer año. Si desde la infancia te acostumbras a escuchar acordes y reconocerlos, tu capacidad de identificar frecuencias e intervalos no es muy distinta de la que adquiere cualquiera reconociendo las palabras y entendiendo lo que le dicen. Pero como mi madre y mi padre jamás habían tocado un instrumento musical, me hallé completamente perdido.
y no habría libro capaz de enseñarme a reconocer las frecuencias, de modo que tuve que aprender desde el principio a escuchar, y esta vez a escribir un idioma que para mí, hasta entonces, solo había sido de sonidos, el idioma de las melodías y armonías, o como le llamaban ahí, la armonía elemental. La tarea del científico es observar, pero el significado de las observaciones puede perderse en apenas un instante si no las comprende o si, aunque las entienda, no logra transformarlas en datos numéricos o hipótesis, lo que resulta sumamente difícil si no se domina su lenguaje. El estudio de la música me resultó muy útil en mis investigaciones sobre las causas del envejecimiento y la relación entre envejecimiento y alimentación. Cuando empecé a observar cómo envejecían los organismos, me asaltó la sospecha de que la genética debía tener algo que ver en el proceso, pero no sabía cómo traducir mis observaciones en términos genéticos y moleculares cuantificables. ¿Cuáles eran las armonías y melodías de la vida y la muerte? ¿Cómo descifrarlas para poder transcribirlas, modificando así un proceso de una complejidad increíble? Uno de los símiles al que suelo recurrir cuando me preguntan si pienso que los antioxidantes, las vitaminas C, E y otros, pueden alargar la vida, es que tratar de aumentar la longevidad con un incremento en la ingesta de vitamina E sería como pretender mejorar una de las sinfonías más bellas que jamás se han escrito añadiendo violonchelos a la orquesta. El violonchelo es un instrumento extraordinario, su gama de sonoridades es enorme, pero para hacer más bella una sinfonía de Mozart, habría que ser mejores que Mozart, y es ingenuo pensar que con ese simple añadido pueda mejorarse algo que ya es casi perfecto. La complejidad de la vida humana en buenas condiciones de salud es mucho mayor que una sinfonía de Mozart, y han tenido que pasar miles de millones de años de evolución para que casi roce la perfección. No se mejora ni se alarga bebiendo mucho zumo de naranja. Lo segundo que nos pedían a los estudiantes de música durante la universidad, pero también después, era que fuésemos capaces de componer algo que nadie hubiera tocado antes, o al menos no de esa forma. Si estudias jazz, puedes escoger dos caminos. Uno es el de la improvisación y el otro el de la composición. Ambos son iguales de importantes. El primero requiere que el músico entienda lo que siente y está tocando, de modo que sea capaz de responder a lo que está tocándose, pero también a lo que está a punto de tocarse y que esa respuesta sea musicalmente correcta y bella. Sin embargo, eso es solo el comienzo, porque al final es la improvisación lo que ocupa el lugar principal en la música. En la ciencia, este tipo de ejercicios inducen al investigador a buscar sin cesar algo nuevo y sorprendente, pero también dotado de bases robustas, sólidas, que pueda ser apreciado y defendido por los críticos, no uno de esos descubrimientos a la última moda que ocupan las páginas de las revistas especializadas, pero que al cabo de un año ya se han olvidado. Si usted me preguntara, ¿qué tiene que ver todo esto con mi salud? Tiene que verlo todo, contestaría yo, porque si no hubiéramos sido capaces de cambiar nuestro modo de pensar, de abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades y nuevas ideas, no habríamos descubierto los numerosos sistemas de diagnóstico y tratamiento que forman parte de la medicina actual. Descubrimientos que van desde el de la penicilina por Fleming hasta el de la estructura del ADN por Watson, Crick y muchos otros. Pero hay otro motivo por el que estoy contando mi experiencia en Texas. Fue allí donde empecé a estudiar el envejecimiento. Un día, estaba en segundo de carrera. Mi tutor me preguntó cuándo pensaba matricularme en el curso de didáctica musical, previsto en el plan de estudios, que me permitiría dirigir una banda. ¿Una banda? ¿Una banda de las que desfilan? Jamás, pensé. Yo era músico de rock y nadie podía obligarme a ponerme un ridículo uniforme y a dirigir a un montón de gente mientras marchaban y bailaban tocando instrumentos que tal vez solo sabrían aporrear. Fue entonces cuando me planteé qué quería hacer realmente en la vida, y no lo dudé. Quería estudiar el envejecimiento. A todos mis conocidos con más de 30 años les preocupaba envejecer, y en la mayoría de los casos las enfermedades no se diagnosticaban antes de los 40. Era un tema fascinante, en el que a la misión imposible de comprender las causas del envejecimiento y la muerte se asociaba la idea, que apenas empezaba a abrirse paso en mi mente,
pero que se convertiría en el mensaje central de nuestra disciplina, de que si lográsemos intervenir en el proceso de envejecimiento, podríamos retrasar e incluso prevenir muchas de las enfermedades más comunes. Lo que me interesaba no era tanto saber por qué envejecen las personas, sino cómo mantener joven un organismo el mayor tiempo posible. ¿Por qué en un ratón la juventud dura 1 año y en un ser humano 40? ¿Era posible mantener joven hasta los 80? Lo cual me llevaba a otra pregunta. ¿Qué disciplina hay que escoger para estudiar el envejecimiento? Opté por el departamento y el curso de especialización en bioquímica, y cuando fui a hablar con el Dr. Norton, que era el catedrático, me dijo lo siguiente: resumamos, para que te pueda entender. Eres un estudiante de jazz, que nunca ha asistido a una clase de biología, y quieres pasarte al curso de bioquímica para estudiar el envejecimiento. Estás loco. Seguro que no vas a aguantar ni un semestre. La verdad es que salí de allí un poco preocupada. Venía de una familia en la que tanto mi padre, que era un policía, como mi madre, que era ama de casa, no habían pasado de secundaria, y estudiar bioquímica en la UNT me pareció una empresa casi imposible, pero mejor que ponerme a dirigir una banda de música. Me acechaba la duda de que no lo conseguiría, pero pienso que esta inseguridad me ayudó mucho en mi práctica científica, pues me hizo dudar siempre de todo, al extremo de que en mi laboratorio la consigna es paranoia. Por un lado, en estilo californiano, enseño a mis alumnos y a los investigadores a creer que podrán conseguir cuanto se propongan. Por el otro, les enseño a no fiarse nunca de los resultados, suyos o ajenos, y a pensar siempre que hay algún error, que el resultado se desvanecerá cuando, gracias a nuevos experimentos, lo veamos todo desde otro ángulo. La imagen que suele tenerse de los científicos y los dirigentes es la de personas que siempre están seguras de lo que hacen, pero ya desde entonces estaba convencido de que la seguridad era un modo de dejar que la arrogancia prevaleciera sobre el conocimiento, una actitud con la que me tropiezo a menudo, tanto en las universidades como en las clínicas. Los grandes descubrimientos, sin embargo, suelen ser fruto de las dudas y la creatividad. Pero yo era un estudiante admitido en una de las escuelas de música más selectivas del mundo, por lo que no quise renunciar. 1 año después hacía investigaciones en el laboratorio universitario como voluntario y me iba bastante bien con la bioquímica. Poco después empecé a recorrer casi 100 kilómetros diarios para acudir al laboratorio del Dr. Gracie, el experto en envejecimiento más prestigioso de Texas. Fue allí donde estudié los procesos de deterioro de las proteínas. Podemos imaginar las proteínas como los ladrillos que forman la estructura del organismo, pero al mismo tiempo como la centralita desde la cual la información biológica se transmite entre las células o dentro de ellas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento es una proteína que circula por la sangre y activa los receptores de las hormonas que hay en la superficie de las células, estimulando así su crecimiento. Como todas las demás proteínas, esta hormona puede alterarse y dañarse con la edad, lo que afecta su función y eficacia. En el laboratorio del Dr. Gracie estudiábamos el modo de invertir este proceso de deterioro. Tiene gracia que después de una infancia y de una adolescencia en Moloquio y Génova, marcadas por una dieta mediterránea bastante saludable, cuando fui estudiante de bioquímica especializado en envejecimiento, mantuviera unas costumbres alimentarias muy poco saludables durante todo el periodo universitario. Comía hamburguesas, patatas fritas y cosas por el estilo, porque la cocina Tex-Mex incorpora todos los peores elementos nutricionales que puedan imaginarse. Partiendo de la cocina mexicana, que es relativamente sana, la Tex-Mex reúne componentes muy dañinos para la salud, como el aceite de freír, los quesos y las carnes de mala calidad, todo ello regado con bebidas con alto contenido de fructosa. Pese a mi formación bioquímica, no se me pasaba por la cabeza que mi dieta podría repercutir en mi salud y predisponerme a ciertas enfermedades. No es de extrañar que, según una encuesta Gallup de 2014, la meca de la cocina Tex-Mex, San Antonio, sea la segunda de las grandes ciudades estadounidenses en mayor porcentaje de obesos. Tampoco es de extrañar que al cabo de unos años mi colesterol hubiera subido a 250, la tensión arterial a 140
y que los médicos se dispusieran a atiborrarme de medicinas. Pero estaba a punto de ir a la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, donde en el laboratorio de Roy Walford, por entonces el mayor experto mundial en nutrición y longevidad, mi alimentación iba a cambiar, y con ella mi vida.